Bueno, se me cortó el video anterior, pero seguimos. Estábamos con este texto, ¿verdad? Todo en él palpitaba, no sabía por qué, sentía el recorrido de su propia sangre, la vibración febril de sus sienes, el aletear de su nariz. Sintió que tenía abierta la boca y que aunque quisiera no podría quitar de ese gesto anhelante. Sintió que transpiraba y pasó las manos por la ropa tratando de secarlas. El contacto de sus piernas calientes le molestó. Bueno, entonces al ser un narrador, ¿verdad? Omnisciente, todo lo sabe. Sabe lo que le molestó, sabe lo que sintió, sabe todo. El ejemplo nos va a decir qué tipo de narrador es. Nosotros tenemos que saberlo. Ahora viene el registro del habla. El registro del habla es, nos van a preguntar por qué tipo de lenguaje. Entonces, en el lenguaje culto, es un lenguaje fino, como podemos decir, bien cuidado, sumamente formal y con palabras de más difícil comprensión. Por ejemplo, este ensayo, la democracia rural y el patriarcalismo, vean, palabras de Domingo, ¿verdad? No fueron nunca construcciones de la razón ni decantación de un proceso histórico, sino raíz vital de un modo de ser íntimo del costarricense. El lenguaje culto. Ahora viene el lenguaje coloquial, es el lenguaje más utilizado, el que predomina en el hablante promedio, el lenguaje del campesino. Es el que se usa en la cotidianidad. Por ello se le considera más espontáneo y natural. Vean el ejemplo, con solo el ejemplo. Y cuando se hubo alejado, agregó entre dientes, esta noche pescamos algo. Este viejo zamarro de señor Carvajal no es la primera zorra que se pela. ¿Ven? ¿Ven el lenguaje, verdad? Totalmente coloquial. Lenguaje técnico científico. Este es un lenguaje especializado. O sea, tiene palabras de Domingo, pero especializados en algo, técnico o científico, en alguna disciplina en particular. Dice, llamó a su editor y evaluó también la posibilidad de descartar algunos primeros planos. Revisó sus anotaciones en el storyboard, eliminó el traveling y la panorámica que rodó el segundo equipo. Entonces vean, palabrillas de algo técnico o científico. Y el lenguaje literario es el que posee muchas figuras literarias, ¿verdad? Símil, metáfora, hipérbole, todas esas, ¿verdad? Que ya ustedes han visto a través de los años, que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Entonces dice, este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles que no tienen la culpa de la tierra. Hay un símil, venga, el lenguaje literario. Digamos que el de poesía. Ahora también les podrían preguntar por los estilos. El estilo directo es cuando el personaje es el que habla. Incluso va a aparecer una raya de diálogo. Calla, dijo Don Quijote, ¿ve? Don Quijote aquí está hablando, en este calla. Le responde el otro. Yo no sé nada de homecillos, respondió Sancho. Pero ven, la palabra está, o sea, las palabras de ellos están directas. En cambio, en el indirecto, las frases no tienen guiones, la narración es continua, dice. Paréceme, señor, que sería acertado irnos a retraer de alguna iglesia que según quedó maltrecho aquel con quien os combatisteis. Alguien está diciendo lo que ellos dijeron, indirecto. Espacios, espacio físico. Aquí esa la ventaja es que la misma palabra dice el tipo de espacio que es. Espacio físico es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, ¿verdad? Es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. En este caso, vean, las malezas. Debe ser como el campo, ¿verdad? Espacio psicológico. Se relaciona con el mundo interior de los personajes. Emociones, sentimientos, temores, psicología. El ejemplo es el cuento de la sequía, ¿verdad? El cuento que ustedes van a leer o que ya leyeron. La India quería un poco de palabras para asustar el silencio. Un poco para asustar el silencio. Un poco de ternura para cortar las horas. Alguna sonrisa para dar color al rancho. Ahí está expresando los sentimientos de la India, ¿verdad? Que se sentía sola, se sentía, ¿verdad? Que necesitaba palabras. Eso es psicología. Espacio ético, alude a lo moral, a lo que está bien o lo que está mal.
pues están en un fil las razones de condenarle a absorberle, que dejen de pasar libremente, pues siempre es más alabado hacer el bien que el mal, ¿verdad? La ética. El religioso siempre va a tener que ver con algún santo, alguna religión. Veamos aquí una visita al Santo Padre en Clarisa. El social va a ubicar los personajes en una clase social, alta, media, baja. En este caso es de una novela, ¿verdad? La familia de Don Damaso Encina era noble, o sea, era, ¿verdad? Gozaba de miramientos sociales, todo eso es social, ¿verdad? El educativo se refiere al nivel académico o algo que tenga que ver con educación en la obra. En este caso es de Don Quijote. Él respondió que su profesión era ser humanista, sus ejercicios y estudios, componer libros para dar a la estampa. El espacio jurídico hace referencia a todo lo legal, a las leyes y la Constitución. Entonces vean aquí en Juan Varela, en el boletín judicial del número 26 del año bla bla bla, está publicado Juan Varela Conejo, mayor soltero, jornalero, vecino Santa Bárbara de Heredia, para todo lo que es jurídico. El político tiene que ver con la política. Qué sé yo, cuando hay elecciones, por ejemplo, es una novela costarricense que se llama Mamita Yunay, ¿verdad? Tiene que ver con las elecciones, ¿verdad? Los políticos. Entonces vean el ejemplo, usted llamar indios para los votos y dar guaro, ahora tener votos, no quiere dar un trago, ¿verdad? Todo eso es político. El económico se tiene que ver con el ambiente en el que se desenvuelven los personajes, si es de lujo o de comodidades o de escasos recursos. Somos 6 en casa y uno solo el que trabaja. Ya cumplió 8 años y debe ganarse el pan que come. Bueno, ahí, ¿verdad? El trabajo, la economía. El ecológico, la misma palabra lo dice, hace referencia a la relación de los personajes con la naturaleza. En este espacio se denuncia la contaminación y los hechos al medio ambiente. Entonces, en una novela como La Loca de Gandoca y la vida silvestre, las tortugas marinas que dependen de los verdes repastos babosos, el manglar, las esponjas de todos colores, ¿verdad? Ok. Esos son los espacios. Van a preguntar mucho por espacios. Organización secuencial. Organización secuencial. Aquí es como el texto está en la secuencia del texto. Si es lineal, va a seguir un orden lógico desde el inicio hasta que termina, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, aparte de esto, repartir la isla entre ellos y resolver el derecho de propiedad sobre ella, de manera que todos quedaron satisfechos. Habiendo arreglado estos asuntos con ellos, les hice prometer que no se marcharían, ahí los dejé. Bueno, empieza en un orden lógico, ¿verdad? Empieza lo de repartir la isla, ¿verdad? Y ya termina cuando los dejó. Es lineal, como una línea que es recta. Perturbada es cuando la organización del relato se altera, pues puede empezar por el final de la historia por la mitad, retroceder o avanzar, ¿verdad? No es lineal. Que quizá soñando estoy, aunque despierto me veo. No sueño, pues toco y creo lo que he sido y lo que soy. Y aunque ahora te arrepientas, poco remedio tendrás. Porque fue porque ignoré quién era, pues ya informado estoy y sé quién soy. Y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. De ahí vemos perturbado el relato. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios de todo eso que hemos hablado. Primero el narrador, ¿verdad? Dice, lea los siguientes textos y relaciones con el tipo de narrador y el espacio que predomina. Dice, la mañana del 14 de octubre, Gregorio Lías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorchas se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a fin. Nos preguntan por el tipo narrador. Si el narrador sabe qué soñó y todo ese personaje, es un narrador omnisciente. Y el tipo de espacio, de ahí, sinceramente podría ser, vamos a ver, tipo de espacio no.
Ahí, de todos los que hay. Podría ser, vamos a ver, más temprano lo habitual, había pasado una noche confusa. Sí, ahí no veo como un tipo de espacio exactamente, tal vez psicológico por los sueños, ¿verdad? Podría ser. Dos, luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, halladas de risa. Bueno, ahí es un narrador testigo, ¿verdad? Evidentemente está contando lo que vio. Y el tipo de espacio es físico, ¿verdad? Porque nos está hablando que es como un río, ¿verdad? Recuerden que el espacio físico es el lugar donde se desarrollan los hechos. 3. Me niego a corresponder, a representar el papel de la esposa de alto estatus, que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste. Bueno, ahí es un tipo de narrador protagonista. Vean que yo me niego a corresponder. Está hablando el personaje en primera persona. Y el tipo de espacio es el social. Vea que está hablando de alto estatus. Fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición, el empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al principio sintió un dolor agudísimo, pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla. Se incorporó, caminó con cuidado. Una punzada le desgarraba el tobillo. Bueno, el tipo narrador ahí, vamos a ver, sabe el dolor, ¿verdad? Que siente y todo, es como un dios. Y el tipo de espacio, vamos a ver. Mm, El tipo de espacio podría ser físico, ¿verdad? También. También, vamos a ver, son tantos que bien podría haber un espacio, no, es que social, no le veo. Sí, no, quedémonos con el físico. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Tipo narrador ahí, protagonista. Tipo de espacio psicológico, ¿verdad? Por la tristeza y eso. Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho, sus delgados miembros y la infantil inconsciencia del moreno rostro en el que brillaban sus dos ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela.
le impresionaron desfavorablemente y su corazón endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancado de sus juegos infantiles y condenado como tantas infelices criaturas, ¿verdad? Ahí tenemos un tipo de narrador omnisciente, sabe la conciencia y todo lo del personaje y el tipo de espacio psicológico. Dice, lea los siguientes fragmentos e indique qué estilo narrativo corresponde, si directo o indirecto. Dice, el juez que no les había dado hasta el momento oportunidad de justificarse preguntó ahora cómo pudieron saber tanto acerca del camello, no habiéndolo siquiera visto. Y ahí está, ahí es indirecto, ¿verdad? Está diciendo lo que dijo el juez. 2. Pero quedaban aún 15 capitanes y había unos cuantos de más. Soy el más fuerte, gritaba Dúes. Debo ser capitán y les daré un puñetazo en la nariz a los que no estén de acuerdo. El capitán soy yo, el mejor vestido, gritó Godofredo. Y le dio un puñetazo en la nariz. Ahí es directo, veamos la raya del diálogo ahí. Hacía falta un capitán en cada equipo, pero todos querían ser capitanes, todos salvo a Cestes, que quería ser arquero porque no le gusta correr. Indirecto. Ok. Luego ya vienen ejercicios de selección única, ¿verdad? Donde vamos a ver más profundamente esos elementos. Ahora vamos con analizar la poesía como tal. Dice que la poesía es subjetiva, expresa sentimientos, ¿verdad? El yo lírico, aquí no vamos a tener un narrador, sino que vamos a tener un yo lírico. Comunica de manera íntima el mundo interior del yo lírico, o sea, lo íntimo. Se escribe en verso, suele ser breve, métrica y rima. El yo lírico es la voz, no el narrador, ¿verdad? El yo lírico es la voz. Trata temas universales como la muerte, el amor y la soledad, entre otros. Y predomina lo estético, usa lenguaje figurativo. Ok, vamos a tener figuras literarias y vamos a tener figuras de construcción. Entonces, hay que saber cuáles son literarias y cuáles son de construcción. Entonces, comenzamos con las literarias. Las literarias son más de significado. Las de construcción son más de la forma en que está escrito el poema. El símil es una comparación que utiliza las palabras como, cual, se parece a, semejante a, igual a. Entonces, es una comparación. Entonces, te pareces al corazón sediento de un pájaro. Está comparando a la persona con un pájaro y utiliza palabras para hacer la comparación. Ellos son como el mar, también una comparación, ¿verdad? Vean las palabras de cómo, te parece, semejante. Metáfora, es una comparación, pero sin elemento comparativo. Ya no va a tener esas palabras de cómo, parece, no. Aquí la comparación podríamos decir que es una comparación directa. Entonces, ojos, ya no ojos como la fría plata, sino ojos de fría plata. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que son ojos fríos, ¿verdad? Tienes un corazón de oro, o sea, muy valioso. No tienes un corazón como el oro, no. Tienes un corazón de oro. Esa es la metáfora, esa es la diferencia entre el símil y la metáfora. La hipérbole es una exageración, un mar continuo sin final. Por más que el mar sea largo y que no veamos el final, un mar tiene que tener un final, es una exageración. Y el dolor hará mi pesar eterno. Bueno, se supone que los dolores pueden ser muy fuertes, pero tal vez es una exageración decir que hará mi pesar eterno, ¿verdad? Personificación o prosopopeya. Implica atribuirles cualidades humanas a seres inanimados, objetos y animales. ¿Verdad? Se le dan cualidades a los animales o a los objetos que no las tienen. El gato canta rancheras por la noche. ¿El gato puede cantar rancheras? No, personificación. Solo la luz lo dice, luz completa. ¿La luz habla? No, la luz no habla. Prosopopeya, personificación, cualquiera de los dos nombres, ¿verdad? Epíteto.
Es un adjetivo que refuerza una cualidad propia del sustantivo. Entonces, roja sangre. Vean que es propio de la sangre ser roja, pero no decimos sangre roja, sino que decimos roja sangre, frío acero, hierba verde. Esos son epítetos. Recordemos que es un adjetivo, ¿verdad? Califica el sustantivo. Esas son las de las literarias. Luego tenemos las de construcción, como la anáfora, ¿verdad? Que es la repetición de una misma palabra al principio de dos o más versos seguidos. Si hay que llorar, se llora. Bueno, ahí faltó un pedacito, ¿verdad? O sea, aquí tendría que venir un verso y empezar también con sí. Si hay que reír, se ríe, por ejemplo. Si hay que reír, ¿verdad? Pero lo importante es que dos palabras, las primeras está iniciando con la misma palabra, ¿verdad? Al principio. Aquí sí está bien el ejemplo. Con las mismas agujas, con las mismas puntadas. El con que está iniciando. Al principio, dos más versos seguidos, ¿verdad? Reiteración. Se repite una misma palabra en un solo verso. Versos cada línea, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo dice ahí en la luz, hechas de luz, se está repitiendo luz, ¿verdad? Sostiene un vuelo y un brillo, se está repitiendo. Ven, es como la más de la estructura, de la forma en que está escrito el poema, la de construcción. Encabalgamiento, la idea de un verso termina en el siguiente. Por ello no hay signos de puntuación al final del verso. O sea, ahí no, digamos, la idea continúa en el siguiente, por eso no hay puntos, no hay comas. ¿Te pareces al corazón sediento de? Pasamos al siguiente. Un gran pájaro que bebiera como, vean que no hay puntos, no hay nada. Un agua infinita, la infinitud del mundo, ¿verdad? El punto es hasta el final. Y el hipérbaton consiste en alterar el orden lógico de la oración. El orden lógico de la oración es sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Según lo que hemos visto. Lo correcto, digamos, pero en poesía se le puede dar vuelta a eso y decir, en el labio carnoso vive el día. El orden lógico sería, el día vive en el carnoso labio, ¿verdad? Pero en poesía se le da vuelta. Ahora sí, vienen ejercicios de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver cuántos son. Bueno, son demasiados ejercicios. Yo creo que mejor voy a dejar el video aquí con la explicación y en un próximo video hago los ejercicios. Voy resolviendo cada uno de los ejercicios. En ese caso, para que el video no se haga tan extenso. Entonces nos vemos en un próximo video para resolver los ejercicios de literatura.